Hola, ¿qué tal? Soy Iván y en este vídeo te voy a mostrar dos empresas que han presentado resultados ayer tras el cierre del mercado. Más concretamente te voy a hablar de la compañía Microsoft en primer lugar, que es una compañía que ya te he hablado en el canal y como puedes ver tras la presentación de resultados, la compañía ha caído casi o cercano a un 4% hasta los 416, como puedes ver aquí. La compañía había cerrado en 432, ahora se encuentra en 416 en el momento en el que yo estoy grabando este vídeo, y la otra empresa de la que te quiero hablar también es de Meta, que Meta también ha tenido exactamente el mismo caso, donde ha presentado resultados y lleva una caída cercana al 4% hasta los 569, como puedes ver en el gráfico. Lo curioso es que ambas compañías han presentado buenos resultados, pero en este vídeo vamos a ver esos resultados realmente, por qué han sido los motivos de esas caídas. También vamos a ver si es o no una oportunidad de inversión y también vamos a ver si es una oportunidad o no a medio y largo plazo. Por eso, como siempre, lo primero vamos a empezar por Microsoft y, como sabes, de forma resumida, si bajamos un poquito más, aquí encontramos noticias de la empresa, donde por ejemplo lo que podemos leer es que aquí Microsoft bate las expectativas, pero los ingresos por inteligencia artificial dejan frío al mercado. De hecho, si bajamos un poco más hasta, por ejemplo, la web de Investing, aquí de forma resumida en el apartado de fundamental y resultados, puedes ver cómo realmente aquí podemos ver cómo se han batido las estimaciones de analistas tanto en ingresos como en EPS, es decir, presentando 65.6 billions frente a los 64,55 y 3,3 de EPS frente a los 3,1 esperado. Por tanto, como puedes ver, efectivamente, de forma resumida, han batido las estimaciones de analista, pero como ves en la noticia, realmente ha sido la parte de inteligencia artificial donde se esperaba que tuviera un mayor crecimiento. No obstante, vamos a ir a la web de la compañía, donde aquí realmente vamos a ver el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Recuerda que Microsoft tiene esto rodado y por tanto digamos que presenta otro trimestre diferente, primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, donde podemos ver que los ingresos fueron de 65.600 millones, un aumento del 16%, los ingresos operativos de 30.6 billions, un aumento del 14%, beneficio neto de 24.700 millones, un aumento del 11%, 10% en moneda constante, y luego los EPS fueron de 3,30, lo que aumentó un 10%. Además, aquí el CEO nos comenta que la transformación impulsada por la inteligencia artificial está cambiando el trabajo, los artefactos de trabajo y el flujo de trabajo de todos los roles, funciones y procesos comerciales. Al mismo tiempo nos comentan que estamos ampliando nuestras oportunidades y ganando nuevos clientes a medida que ayudamos a aplicar a nuestras plataformas y herramientas de inteligencia artificial para impulsar un nuevo crecimiento y apalancamiento operativo. Y nos siguen comentando que la sólida ejecución por parte de nuestro equipo de ventas y socio permitió un sólido comienzo de nuestro año fiscal con ingresos de Microsoft Cloud de 38.9 billions, un 22% año sobre año, lo que como ves es bastante interesante. En cuanto a aspectos destacados, fíjate que aquí lo que nos comentan es que los ingresos en la parte o el apartado de productividad y procesos de negocio fueron de 28.3 billions, un aumento del 12%, 13% en moneda constante, con los ingresos por productos y servicios en la nube de Microsoft 365, en este caso creció un 13%, 14% en moneda constante, y fíjate que impulsados por un crecimiento de los ingresos en la nube de Microsoft 365 comercial, con donde fue el crecimiento del 15%, 16% en moneda constante. Luego los ingresos por productos y servicios en la nube de Microsoft 365 Consumer aumentaron un 5%, 6% en moneda constante, impulsado por un crecimiento en los ingresos de la nube de Microsoft 365 Consumer al 6%, 7% en moneda constante. Los ingresos de LinkedIn aumentaron un 10%, 9% en moneda constante, y los ingresos en el apartado de productos y servicios en la nube de Dynamics aumentaron un 14%, impulsados por los ingresos de Dynamics 365 por un 18% de crecimiento, 19% en moneda constante. Al mismo tiempo, la parte de Intelligent Cloud creció hasta los 24.1 billions, que aumentó un 20%, 21% en moneda constante, donde los aspectos destacados, como puedes ver, los ingresos por productos
productos de servidor y servicios en la nube aumentaron un 23%, impulsados por el crecimiento de los ingresos de Azure y otros servicios en la nube un 33%, 34% en moneda constante, que como ves el apartado de la nube es el segmento que más crece dentro de la compañía de Microsoft. Además, los ingresos de More Personal Computing fueron de 13.200 millones, que aumentaron un 17%, donde los aspectos destacados de este segmento fueron que los ingresos de Windows y dispositivos aumentaron un 2%, los ingresos por contenidos y servicios de Xbox aumentaron un 61%, impulsados por 53 puntos porcentuales por la adquisición de Activision Blizzard, como puedes ver. Luego los ingresos de publicidad y búsqueda y noticias, excluyendo los costes de adquisición de tráfico, aumentaron un 18%, 19% en moneda constante, y además Microsoft nos comenta que devolvió 9.000 millones de dólares a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025. Como puedes ver, realmente los resultados que ha presentado la compañía son impresionantes, lo que eso sí, el mercado cada vez está viendo que se está invirtiendo más en el apartado de inteligencia artificial y sin embargo digamos que no está generando tantos beneficios para todo lo que se está invirtiendo. Eso, ojo, no es negativo, simplemente, como sabes, es una inversión que con el tiempo se entiende que puede dar beneficios, que ahora mismo no está dando tantos beneficios, pero por ejemplo el apartado que más da beneficios para la compañía, como puedes ver, es la parte del cloud o la nube con Azure, que da un impresionante, como puedes ver, 33-34%, que es bastante importante. Si bajamos un poquito más y aquí vemos, por ejemplo, la conciliación en moneda constante, podemos ver, por ejemplo, que nos muestran 2023-2024 ganancias, ingresos operativos, ingresos netos o beneficio neto y los EPS, donde vemos la diferencia de 2023 a 2024, todo en moneda constante, pasando de 56.000 millones a 65.000 millones, ingresos operativos o beneficio operativo de 26.000 millones a 30.000 millones, beneficio neto de 22.000 millones a 24.000 millones y los EPS que pasan de 2,99 a 3,30, como puedes ver, donde aquí nos dice lo que ha impactado el efecto divisa. En este caso 217 millones en ingresos, 181 en beneficio operativo, 78 en beneficio neto y 0,01 en EPS. Y al mismo tiempo aquí también podemos ver exactamente lo mismo, pero ya por segmentos, donde el segmento de productividad y procesos pasó de 25.000 millones a 28.000 millones, la nube inteligente de 20.000 a 24.000 millones y más informática personal 11.000 millones a 13.000 millones, donde aquí vemos que el impacto de moneda a cada segmento ha afectado sobre todo principalmente al de productividad y procesos de negocio con 128 millones. Luego, verdad que los otros en nube inteligente 72 millones y 17 millones en informática personal, que tampoco es que sea tan grave, pero como puedes ver sí ha afectado algo negativamente. Luego, por supuesto, si bajamos un poquito más y aquí vemos todos los segmentos de la compañía, fíjate cómo realmente la compañía es capaz de crecer en todas las áreas o todos los segmentos. Fíjate, por ejemplo, que en la nube de Microsoft crece un impresionante 22%, yo te lo voy a leer directamente en moneda constante. Al mismo tiempo, productos comerciales y servicios de la nube 365, Microsoft 365 un 14%, la nube comercial de Microsoft 365 un 16%, los productos y servicios en la nube de consumidores de Microsoft 365 crece un 6%, luego la nube de consumidores de Microsoft 365 crece un 7%, LinkedIn crece un 9%, productos y servicios de Dynamics en la nube un 14%, Dynamics 365 un 19%, los productos de servidor y servicios en la nube un 23%, Azure y los servicios en la nube un impresionante 34%, luego al mismo tiempo los dispositivos de Windows un 2%, luego fíjate que en el apartado de contenido y servicios de Xbox ha crecido un 61%, pero recuerda que el 53% es afectado por la adquisición de Activision Blizzard, lo que quiere decir que es el diferencial o lo que queda, es decir, un 8% lo que ha crecido de forma orgánica sin contar con la adquisición de Activision Blizzard, y luego publicidad de búsquedas y noticias excluyendo los costes de adquisición de tráfico un 19%. Como ves, prácticamente todos los segmentos crecen bastante fuerte, a excepción por ejemplo de, como podemos ver aquí, algunos que crecen a un dígito simple. La parte de Windows es por supuesto la que menos crece, pero el resto está creciendo a tasas de doble dígito bastante saludable, lo que quiere decir que esto puede ayudar a la compañía a que tenga un crecimiento sostenible en los próximos años. Por supuesto, si bajamos un poquito más
Aquí hay, por supuesto, puntos importantes que nos comenta la empresa, pero yo me voy a ir directamente a los datos contables, donde vemos, por ejemplo, en primer lugar la P&L, donde vemos las ganancias, y en el apartado de productos, fíjate que se ha reducido un poco de 15.500 millones a 15.200 millones, y luego en el apartado de servicios de 40.000 millones o 40.9 billions a 50.3 billions en el apartado de servicio, lo que hace que la compañía tenga unos ingresos totales que pasen de 56 billions a 65 billions. Y como puedes ver porcentualmente, la compañía, podríamos decir que Microsoft es más una empresa de servicios que de productos. Por supuesto, también vende productos y tiene muchísimas cosas, pero aquí porcentualmente, por los ingresos que tiene, vemos que realmente es una empresa que ofrece más servicios. Luego, en cuanto a los costes de estos productos y de estos servicios, fíjate que los costes de los productos se han reducido, también debido a que han vendido algo menos, y luego, por supuesto, los servicios se han incrementado, pero se han incrementado menos de lo que ha crecido en los servicios en ingresos, por lo que, como ya sabes, hay apalancamiento operativo. En este caso, los costes pasan de 12.000 millones a 16.000 millones y los costes totales pasan de 16.000 millones a 20.000 millones. Luego, fíjate que eso hace que tengan unos márgenes brutos que hayan pasado del 40,2 al 40,4, y aquí en el apartado de investigación y desarrollo, fíjate que han aumentado, es decir, sigue innovando la compañía, pasando de 6.600 millones a 7.500 millones. En venta y marketing también, digamos que ha aumentado ligeramente de 5.000 millones a 5.700 millones, y general y administrativo de 1.400 millones a 1.600 millones, lo que hace que al final lleguen a unos ingresos de explotación o beneficio operativo que pase de 26.000 millones a 30.000 millones, y luego si vamos al beneficio neto, fíjate que pasa de 22.000 millones a 24.000 millones, con unos EPS diluidos, que es lo que tenemos que mirar, que pasan de 2,99 a 3,30, y unas acciones en circulación que, como puedes ver, esta compañía no recompra acciones. De hecho, fíjate que pasa de 7.462 millones a 7.470 millones, incluso incrementa un poco las acciones en circulación. Pero como ves, la compañía, como aporta valor a los accionistas de otra forma, pues al final, en términos generales, no ha habido efecto de recompras, pero sí es verdad que ha crecido los EPS por otros motivos, como es apalancamiento operativo, como es expansión de márgenes, como es optimización de costes, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más, aquí también vemos, por ejemplo, cómo nos enseñan la reconstrucción para pasar del beneficio neto, como puedes ver, o de los ingresos netos a, en este caso, lo que serían los ingresos integrales o beneficio neto ajustado. Fíjate que ellos nos comentan que en vez de ser 24.600 millones debería ser 26.075 millones, con estos pequeños ajustes que nos hacen aquí. Y si bajamos un poquito más, aquí, como puedes ver, tenemos el balance, donde aquí podemos ver los activos y pasivos de la compañía. En primer lugar, podemos ver que el efectivo de la compañía ha aumentado de 18.000 millones a 20.000 millones, y las inversiones a corto plazo han pasado de 57.200 millones a 57.500 millones, lo que hace un total de pasar de 75.000 millones a 78.400 millones en el efectivo, total de efectivo e inversiones a corto plazo. Luego, las cuentas por cobrar de la compañía se han reducido de 56 billions a 44 billions. Los inventarios, que son poca cosa porque, como ves, la compañía es menos de productos que de servicios, pues pasa de 1.200 a 1.600 millones. Y fíjate que, por ejemplo, el goodwill aquí se mantiene aproximadamente en los 119.300 millones, es decir, ha aumentado poco, pero esto con respecto a años anteriores ha crecido bastante por la adquisición de Activision Blizzard. Si bajamos un poquito más al apartado de los pasivos, puedes ver las cuentas por cobrar, donde aumentan ligeramente. Luego, fíjate que la compañía no tiene deuda a corto plazo, pero sin embargo tiene un porcentaje de la deuda a largo plazo que pagará ese año, que son 2.200 millones, y eso es interesante porque más o menos se mantiene similar al año pasado o al periodo anterior. Y luego, fíjate que si bajamos un poquito más, aquí vemos los ingresos no devengados a corto plazo, que estos serían los deferred revenue, es decir, en este caso los ingresos diferidos, ingresos que no se puede contabilizar todavía la compañía para este ejercicio fiscal, sino para más adelante. Y precisamente aquí podemos ver cómo son 53 billions
lo que más o menos esto ya nos está diciendo por adelantado que estos ingresos se los podrán contabilizar en futuros ejercicios fiscales, ya sean trimestrales o ya sean anuales, lo que quiere decir que esto da una cierta recurrencia para la compañía, y esto es interesante porque estamos hablando de 53 billions que ya la compañía dispone por adelantado, que por supuesto hasta que no se acabe el servicio. Por ejemplo, recuerda que si un cliente tiene una suscripción anual y sin embargo solo ha pasado un mes, obviamente la compañía no se puede computar todo el año, sino que tiene que esperar a que, digamos, el cliente tenga o disfrute del servicio de todo el año. Por tanto, esto van a ser ingresos recurrentes que van a poder contabilizarse, pero que ya los tienen disponibles. Al mismo tiempo, si vamos al apartado de pasivos a largo plazo, puedes ver como la deuda a largo plazo es de 42.8 billions, que se incrementa ligeramente. Luego fíjate que también ingresos no devengados a largo plazo, que serían los deferred revenue, pero a más de un año, a más de 12 meses, es decir, que no se computarán en este ejercicio fiscal sino en el próximo, pues 2.600 millones. Y luego al mismo tiempo fíjate que, por ejemplo, pasivos por arrendamiento, es decir, alquileres, 16.000 millones, como puedes ver, lo que hace que la compañía llegue al final a un patrimonio neto de 287.000 millones frente a los 268.000 anteriores, que esto, como siempre digo, es interesante vigilarlo. Si por supuesto bajamos también un poquito más para llegar al apartado de flujos de caja, aquí podemos ver, como sabes, las entradas y salidas de capital, y aquí vemos que la compañía, aparte de un beneficio neto mayor que el año pasado, 24.000 millones, luego reconstruyen todo para llegar al cash flow operativo, es decir, el efectivo real que disponen para hacer distintas operativas, 34.000 millones, que es mucho más de lo que generaron el año pasado o de lo que tenían disponible en el mismo periodo anterior, 30.000 millones. Y fíjate que en el apartado de financiación, aquí por ejemplo podemos ver emisión de deuda, han emitido 0, luego fíjate que reembolso de deuda, es decir, han pagado unos 5.700 millones, luego aquí reembolso de deuda en otro apartado 966 millones, aquí las recompras de acciones, que en este caso han hecho 4.100 millones en recompras, y luego fíjate que también han pagado en dividendos, como decían, unos 5.574 millones, lo que hace las dos mayores partidas, como puedes ver, junto también al pago de deuda, lo que, como ves, la compañía no solo, digamos, que reinvierte en el negocio, sino también recompra y reparte dividendos y devuelve deuda. Y el apartado de reinversión en el negocio, aquí podemos ver cómo en el apartado de inversiones podemos ver aquí casualmente cómo la compañía adiciones, propiedades y equipos, 14.900 millones frente a los 9.900 millones del periodo anterior, lo que quiere decir que esto, que es el CAPEX que está destinando la compañía a reinversión en el negocio, también hace que la capacidad productiva aumente, y esto nos beneficie como accionistas. Al final del periodo, fíjate que la compañía le ha sobrado 2.500 millones, lo que hace que al inicio del periodo tuvieran 18.000 millones y ahora tienen 20.000 millones, que coincide con lo que tenían de caja o de efectivo. Por supuesto, como ves, los resultados de la compañía Microsoft han sido muy positivos, pero a pesar de eso, el mercado ha decidido tumbar la compañía, como te comentaba, prácticamente un 4% o casi un 4%, precisamente porque no le ha gustado los resultados del apartado de inteligencia artificial. Es decir, se está invirtiendo bastante en el apartado de inteligencia artificial. Como sabes, también Microsoft tiene un acuerdo con OpenAI por el apartado de ChatGPT y está mejorando el apartado de inteligencia artificial y también otros segmentos. Hemos visto que el segmento que más genera beneficios para la compañía o más crecimiento tiene, en este caso, era el apartado de la nube, y eso es importante porque la compañía está desarrollándose por varios segmentos, pero el mercado, como sabes, a veces es caprichoso y muchas veces, digamos, que si no ofrece los beneficios que esperan en un solo segmento, es justificación más que suficiente pues para que terminen tumbando la compañía, en este caso ese casi 4% hasta los 416. Entonces, en primer lugar, me voy a ir al apartado de ticker, donde, como sabes, aquí está la compañía, y fíjate que de forma resumida aparece aquí 32 veces de múltiplo PER y de Price Free Cash Flow 41 veces. Recuerda que esta compañía, al igual que otras compañías que hacen fuertes inversiones en el negocio, el CAPEX va a distorsionar el Free Cash Flow, lo que quiere decir que aquí claramente el Free Cash Flow está distorsionado, habría que normalizarlo, lo correcto sería utilizar el Free Cash Flow, pero es verdad que está distorsionado y aquí el PER sí que es más útil. Por tanto, estamos viendo que estaría cotizando a 32
veces sin tener, ojo, en cuenta el descuento que ha hecho el mercado, porque aquí está con el registro anterior, es decir, no se ha actualizado los datos. Por tanto, seguramente el múltiplo actual estaría ahora rondando sobre las 31-30 veces. ¿Este múltiplo es realmente apropiado para la compañía de Microsoft? Pues realmente, si vamos aquí a la parte de valoración, puedes ver cómo la compañía ha estado cotizando históricamente, por ejemplo, por PER en la media del último año a 33 veces, en la media de los últimos 3 años a 30 veces, 5 años 30, 10 años 26 y en todo, fíjate que todavía menos, pero aquí hay que entender que Microsoft antes era otro tipo de empresa que no daba servicios, es decir, incluso que daba licencias one time, cambió y se ha convertido poco a poco en una empresa más de servicios, ha desarrollado la parte de la nube, ha desarrollado la parte de la inteligencia artificial y todo eso ha hecho que con el paso del tiempo el mercado esté dispuesto a asignarle unos mejores múltiplos, lo que quiere decir que realmente tenemos que mirar el último rango de los últimos 5 años, donde más o menos tiene cierto sentido que la compañía esté aproximadamente cotizando sobre los 30 o las 30 veces de múltiplo. Aquí fíjate que ha habido veces, incluso en 2021, con la distorsión de, digamos, la inyección de capital de los bancos centrales y el exceso de demanda, pues digamos que Microsoft llegó a cotizar 35, que ojo, para este tipo de compañías no es descabellado, sí es bastante exigente, pero estaría dentro de lo que sería más o menos válido, no es ninguna locura, pero por supuesto con esta compañía hay que tener en cuenta un múltiplo medio más razonable, ya que para los próximos años se sigue esperando crecimiento, pero también es verdad que es una empresa más madura, más estable, que no va a tener tanto crecimiento como otro tipo de compañías. Aún así, este negocio, que es maravilloso, puedes ver como la media está sobre las 30 veces y ahora mismo estaría cotizando ligeramente por encima de esas 30 veces, lo que quiere decir que si nos vamos a la parte de estimaciones, fíjate por ejemplo que los analistas le asignan un crecimiento más o menos estándar de entre el 13 y 14%, como puedes ver aquí, a partir de 2025, porque recuerda que la compañía, el ejercicio fiscal que ahora está empezando es el de 2025, por tanto 13,9, 14, 14, 13 y 11%, que más o menos está dentro del rango razonable, ya que esta empresa tiene varios segmentos que crecen a tasas de doble dígito y que cada vez suponen un mayor peso dentro de la empresa, como puede ser la nube, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero si bajamos al apartado de EPS normalizados, aquí puedes ver cómo realmente crecerían un poco más los EPS debido a ese apalancamiento operativo, aumento de márgenes, eficiencia de costes, lo que quiere decir que aquí digamos que los analistas asignan crecimientos del 11, del 16, del 17, del 13 y del 12, que más o menos se sitúa en torno al 13-14%, que como ves también es factible. Por tanto, si tenemos en cuenta lo que estiman los analistas, estos 22,82, fíjate que si me voy a ir a la calculadora en este caso y pongo 22,82 y esto lo multiplico por 30 veces, quiere decir que la compañía tendría un precio objetivo de 684 a 2000 y aquí estamos viendo que es 29, porque en este caso es 25 que lo van a presentar, pues queda todo 25 que lo están empezando, 25, 26, 27, 28, 29 a 5 años, lo que quiere decir que realmente, fíjate que si nosotros nos vamos aquí a calculadora y retorno en MoneyChimp y aquí por ejemplo ponemos el precio de Microsoft, que sería el actual 416, pues voy a poner aquí 416 por este caso, luego lo de la calculadora 684, voy a poner aquí 684, fíjate que esto sería en este caso a 5 años, aunque es verdad que ya hemos avanzado un trimestre para la compañía de Microsoft, pero en este caso pues podría ser o 4,75 o 5 años en este caso, pero fíjate que sería en torno al 10%. Para ser más exactos, si quitamos este trimestre ya presentado, 4,75, seguramente la rentabilidad sería un poquito más de cercana al 11% y recuerda que esta compañía aparte te puede llegar a ofrecer un dividendo que ahora mismo es del 0,7%, lo que quiere decir que realmente estaríamos por encima del 11%, aproximadamente entre el 11 y 12%, dependiendo del plazo temporal que tengamos en cuenta. Por tanto, para este tipo de compañía, como ves, puedes esperar tener un crecimiento de doble dígito, pero eso sí, si también digamos que quisiéramos ser un poquito más optimistas y estos 22,82 que tenemos aquí de EPS futuros, digamos que lo multiplicamos
multiplicamos no por 35 veces porque es bastante exigente, pero a lo mejor sí por el múltiplo actual de 32 veces, pues esto lo multiplicamos por 32, fíjate que ya serían 730 y en este caso, si el mercado estuviera dispuesto a pagar un poquito más de múltiplo, pues en este caso sería el 11,90, prácticamente el 12, y con los dividendos estaríamos más o menos cercanos al 13%. Por tanto, como ves, para esta compañía Microsoft, que es una compañía estable, también es verdad que es madura, pero que tiene todavía muchísimo crecimiento y es una de las mejores posicionadas dentro del sector tecnológico con inteligencia artificial, con la nube y con todo esto, obviamente podríamos tener una rentabilidad interesante a largo plazo. Y la segunda empresa de la que te quiero hablar hoy es de Meta, que Meta ya sabes que te he hablado en el canal, que es una empresa que también se está posicionando dentro del segmento, es una de las líderes de publicidad digital, al mismo tiempo se está posicionando dentro de la inteligencia artificial con, por supuesto, muchas otras patas como puede ser el apartado de Oculus, como puede ser el metaverso que lo estaba desarrollando, sigue desarrollando la inteligencia artificial también para mejorar el apartado de Instagram, las publicidades dentro de Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Y como sabes, esta compañía tiene un enorme potencial a largo plazo, pues como ves, la compañía aquí precisamente ha caído un 3,75, situándose en los 569, y ahora si bajamos un poquito más, como hicimos también con Microsoft, fíjate que en Investing, por ejemplo, de forma resumida, vamos al apartado de fundamental, resultados, y fíjate aquí cómo realmente de forma resumida la compañía también ha batido en ingresos y en EPS las estimaciones de analistas, presentando 40.59 billions frente a los 40,18 esperado y 6.03 de EPS frente a los 5,21, que como ves es bastante diferencia. Por tanto, el crecimiento de esta compañía también ha sido bastante potente, pero obviamente aquí puedes ver algunas razones por las que digamos que no ha gustado al mercado, sobre todo aquí como podemos ver porque los ingresos de Reality Labs y los gastos que han tenido por ese apartado han sido mayores de lo esperado. También es verdad que la prensa muchas veces lo que hace es justificar las caídas, es decir, ocurre una caída y buscan una razón para justificar esa caída, pero no quiere decir que sea por eso. Aquí lo que sí que nos están diciendo, si te lees estas noticias, es que realmente el apartado de Reality Labs, como veremos ahora, ha tenido un mayor gasto y por supuesto esto no ha gustado al mercado, pero en términos generales, como vamos a ver ahora, los resultados de Meta han sido impresionantes. De hecho, vamos a ir al Investor Relation, donde aquí en este caso la compañía nos presenta el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 y fíjate que nos dice el equipo directivo: tuvimos un buen trimestre impulsado por el progreso de la inteligencia artificial en nuestras aplicaciones y negocio, y al mismo tiempo nos comentan que también tenemos un fuerte impulso con Meta AI, adopción de llama y las gafas con tecnología de inteligencia artificial. Fíjate que los aspectos destacados de este tercer trimestre es que las ganancias, es decir, los revenue, los ingresos, han crecido un 19% hasta los 40.5 billions, los costes y gastos han aumentado un 14%, como ves que los costes han aumentado menos, ya hay apalancamiento operativo, pasando de 20.000 millones a 23.000 millones, ingresos operativos o beneficio operativo que crece un 26% gracias a ese apalancamiento operativo, pasando hasta los 17.000 millones, Luego fíjate que los márgenes de la compañía se expanden del 40% al 43% y al final el beneficio neto, fíjate que crece un impresionante 35% desde los 11.5 hasta los 15.6 billions, con unos EPS que pasan de 4,39 a 6,03, un 37%. Es decir, que como ves, el crecimiento de la compañía ha sido impresionante y esto está lejos de justificar una caída en el mercado. Pero si seguimos leyendo, aquí vemos otros datos operativos y financieros destacados, donde aquí digamos que es importante hacer el seguimiento para ver la cantidad de usuarios que siguen en las plataformas de Meta, para ver si realmente digamos que hay interés tanto por todas las plataformas o toda la familia de aplicaciones de la compañía. En este caso, personas activas diarias de familias, que son los DAP, pues fíjate que fueron de 3.29 billions
lo que más o menos aumentó un 5% año tras año. Las impresiones de los anuncios aumentaron un 7% año tras año y el precio promedio de los anuncios aumentó un 11%. Es decir, que si cada vez hay más anuncios que salen y además el coste de esos anuncios sube de precio un 11% más, obviamente la compañía genera más ingresos. Luego los ingresos, por supuesto, 40.590 millones, un 19% más, 20% moneda constante, y los costes y gastos aumentaron un 14% hasta los 23.24 billions, con unos gastos de capital, lo que sería el CAPEX, de 9.200 millones, que incluye pagos de capital por arrendamiento financiero. Luego fíjate que el programa de devolución de capital, que este es uno de los motivos por los que se cambió al director financiero precisamente para que aportara más valor a los accionistas, pues fíjate que las recompras de acciones fueron de 8.86 billions de clase A y un pago de dividendo equivalentes que fueron de 1.26 billions, es decir que ahora mismo la compañía, lejos de que antes acumulara caja, pues ahora está recomprando más agresivamente acciones y además reparte más dividendos, que aunque los dividendos son simbólicos, si poco a poco van haciéndolos crecer trimestre a trimestre, esto puede ser positivo para nosotros como accionistas. Luego fíjate que el efectivo, equivalentes y valores negociables, es decir, inversiones a corto y largo plazo, más o menos equivale a 70.9 billions a 30 de septiembre de 2024 y el free cash flow o flujo de efectivo 15.5 billions. Además, la deuda a largo plazo de la compañía es de 28,8 billions a 30 de septiembre de 2024. Esta es una deuda a largo plazo. Y luego la plantilla, fíjate que es interesante, que aumentó un 9% hasta los 72.404 trabajadores. Lo que por supuesto esto quiere decir que es muy positivo para la compañía, ya que como sabes, si una empresa prevé que va a seguir creciendo, lo normal es que siga contratando empleados. Si bajamos un poquito más y vemos aquí el comentario del director financiero, esperamos que los ingresos totales del cuarto trimestre, es decir, del siguiente, se sitúen en el rango de 45.000 a 48.000 millones. Nuestra previsión supone que a tipo de cambio es aproximadamente neutral respecto al crecimiento interanual de los ingresos totales según los tipos de cambio actuales. Esperamos que los gastos totales para el año completo 2024 se sitúen en el rango de 96 a 98 billions, una cifra actualizada respecto al rango anterior de 96 a 99, es decir que el rango alto se reduce un poco, piensan gastar un poco menos. Y luego en el caso de Reality Labs seguimos esperando que las pérdidas operativas de 2024 aumenten significativamente en comparación con el año anterior debido a nuestros continuos esfuerzos de desarrollo de producto e inversiones para ampliar aún más nuestro ecosistema, que aquí está una de las razones donde veremos luego en la parte contable cómo Reality Labs ha tenido pérdidas, pero ellos además nos dicen que van a seguir teniendo pérdidas, cosa que esto no ha gustado al mercado. Pero como digo, esto es la retórica que muchas veces buscan, en este caso las noticias, para justificar la caída. Al mismo tiempo, si seguimos leyendo, prevemos que nuestros gastos de capital para todo el año 2024 se situarán entre los 38 y 40 billions desde el rango anterior de 37 a 40, que más o menos, como ves, aumenta un poquito. Seguimos esperando que el crecimiento significativo de gasto en capital sea también para 2025, y teniendo en cuenta esto, junto con la naturaleza ponderada de nuestros gastos de capital de 2024, esperamos una aceleración significativa en el crecimiento de los gastos en infraestructura en el próximo año, y a medida que reconocemos un mayor crecimiento en la depreciación y en los gastos operativos de nuestra flota de infraestructura ampliada. Es decir, aquí básicamente el director financiero nos está comentando que esperan seguir invirtiendo o haciendo fuertes inversiones, es decir, lo que conlleva un mayor gasto. Esto, como sabes, no le gusta al mercado, pero como ya te he explicado en el canal, este gasto no es, digamos, a fondo perdido, sino es una reinversión fuerte en el negocio, lo que quiere decir que esto le va a permitir a la compañía seguir creciendo, seguir monetizando todavía más y por tanto captar a más clientes y obtener unos mayores ingresos. Y por tanto esto está lejos de ser una mala noticia, ya que es, en mi opinión, una muy buena noticia que la compañía siga invirtiendo. Además, como sabes, Meta es una de las compañías que tiene muchísima caja, y si por, digamos, situaciones regulatorias, en este caso por distintos gobiernos que impiden a Meta que pueda hacer adquisiciones, lo que le queda es o reinvertir en el negocio, o repartir dividendos, o recomprar acciones, que como estamos viendo eso es lo que están haciendo. Además, fíjate que nos siguen comentando
indicando que si no se producen cambios en nuestro panorama fiscal, esperamos que nuestra tasa impositiva para el cuarto trimestre se sitúe en el rango bajo de los 10 primeros. Esto significa aproximadamente que esté en el rango del 10% y además continuamos monitorizando un panorama regulatorio activo, incluyendo los crecientes obstáculos legales y regulatorios en la Unión Europea y en Estados Unidos, que podría afectar significativamente a nuestro negocio y a nuestros resultados financieros, porque como sabes, esta compañía, al igual que Alphabet, digamos que está muy seguida por los distintos gobiernos, ya que como manejan la publicidad y al mismo tiempo también digamos que tienen una enorme infraestructura de redes donde digamos que la gente puede hablar, opinar, y esto ya sabes que no le gusta tanto a los distintos gobiernos mundiales, pues precisamente esto puede ser algo negativo, y es por eso por lo que este tipo de compañías siempre están en el ojo del huracán. Esto debemos valorarlo a la hora de asignarle un múltiplo a la compañía, pero como sabes, los resultados que están presentando son impresionantes. De hecho, si seguimos bajando un poquito más, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la compañía, fíjate que si vamos al apartado contable, aquí podemos ver a 3 meses y a 9 meses como por ejemplo las ganancias trimestrales ya te las he mostrado o ya te las he comentado anteriormente, pero si me centro en el apartado de 9 meses, fíjate que han pasado de 94.000 millones a 116.000 millones, unos costes de ingresos de 18 a 21, investigación y desarrollo de 27 a 31 que aumenta, luego fíjate el marketing que de 9.000 millones a 8.000, la parte de marketing y ventas se reduce, general y administrativo también se reduce de 9.000 a 8.000 millones, unos costes y gastos que por supuesto aumentan, pero como te digo, menos de lo que aumentan los ingresos, pasando de 64.000 millones a 70.000 millones, y luego fíjate que aquí, por ejemplo, el beneficio neto, puedes ver que de 25.000 millones a 41.000 millones, también con el beneficio operativo que pasa de 30.000 millones a 46.000 millones, lo que hace que todo esto lleguemos a unos EPS diluidos que pasan de 9,56 del año pasado en los 9 meses a 15,88, que es bastante más, y además con unas acciones en circulación que como ves no paran de reducirse de 2.623 millones a 2.615 millones. Luego si bajamos al apartado del balance, fíjate que la compañía dispone de muchísimo efectivo, donde podemos ver 41.000 millones a 43.000 millones. Y luego no solo eso, sino que además las inversiones negociables, las inversiones a corto y largo plazo, en este caso estamos hablando del apartado de corto plazo, 27.000 millones, con unas cuentas por cobrar que como ves se reducen de 16.000 a 14.000 millones, y con un goodwill que como puedes ver aquí que más o menos se mantiene exactamente igual, y esto debido a lo que te comentaba de que para esta compañía es difícil hacer adquisiciones, lo que quiere decir que realmente lo que ya han pagado por la parte de fondo de comercio o goodwill pues más o menos se mantendrá estable. Pero si bajamos al apartado de pasivos, podemos ver también las cuentas por pagar que incrementan un poco. De hecho, en este caso es aquí de 4.000 a 7.000 millones. Luego fíjate que pasivos por arrendamiento de 1.600 a 2.016 millones. Luego la deuda a largo plazo, que es otro punto que nos interesa, que en este caso es de 18.000 millones a 28.000 millones, aumenta bastante, pero como siempre te explico, no es preocupante si con toda la caja que tiene la compañía puede cubrir toda la deuda. Por tanto, si esta empresa tiene caja neta, realmente que tenga mucha deuda no es preocupante. Y al mismo tiempo aquí podemos ver cómo también los pasivos por arrendamiento aumentan de 17.000 millones a 18.000 millones, lo que hace que lleguen a un patrimonio neto de 164.000 millones, que esto comparado con el mismo periodo anterior pues de 153.000, vemos que realmente el patrimonio neto ha crecido, y aunque no es tan importante para esta empresa, sí es bueno ver cómo poco a poco digamos que van creciendo de forma estable. Por supuesto, si bajamos al estado de flujo de efectivo, donde aquí podemos ver las entradas y salidas de capital, fíjate que realmente aquí tenemos trimestral y tenemos a 9 meses, como la compañía dispone de más beneficio neto trimestralmente y también a 9 meses, fíjate que reconstruyen todo esto para llegar al cash flow operativo, es decir, el efectivo disponible para hacer operativas, que en este caso pues disponen trimestralmente de 24.700 millones
millones o 63.300 a 9 meses. Luego fíjate que aquí, por ejemplo, lo importante es compras de propiedad y equipo, que en este caso es el CAPEX. Fíjate que han gastado trimestralmente 8.000 millones y a 9 meses 22.000, y recuerda que para todo el año esperaban aproximadamente entre 35 y 40.000 millones, lo que quiere decir que ya podemos saber más o menos lo que pueden gastar de aquí a el último trimestre que queda de este ejercicio fiscal, que va a ser mucho más. Y eso, por supuesto, eso quiere decir que más o menos podríamos estar hablando de aproximadamente unos 13.000, 14.000, 15.000 millones que podrían gastar como mínimo o destinar para reinversión en el negocio. Por supuesto, si bajamos un poco más para ver qué han destinado a las actividades de financiación, podemos ver aquí, por ejemplo, las recompras, cómo la compañía está recomprando de forma más agresiva, cómo trimestralmente ha pasado de 3.500 millones a 8.800 millones y a 9 meses de 13.000 millones a 30.000 millones, es decir, más del doble que está destinando para recompras. Luego, al mismo tiempo, ves aquí los pagos en dividendos, que de no pagar dividendos ahora está pagando trimestralmente 1.200 y a 9 meses 3.800. Como te decía, este pago de dividendos es simbólico, pero realmente si van creciendo poco a poco, pues es interesante porque le están dando un uso extra a la caja o a todo lo que les sobra. Fíjate que también la compañía al mismo tiempo hace emisión de nueva deuda, 10.000 millones trimestralmente, y también en este caso a 9 meses esos mismos 10.000 millones que lo han solicitado en este trimestre. Y luego fíjate que por supuesto tienen aquí impuestos pagados también, que es una salida de caja, 3.000 millones, 9.000 millones, y otras salidas de caja como por ejemplo pagos de capital por arrendamiento, 944 o 1.500 millones, entre otras cosas. Al final, digamos que la compañía llega al final del periodo. Fíjate que aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el inicio del periodo y el final del periodo, que lo tenemos aquí, por ejemplo, trimestralmente comenzaron con 33.000 millones y han terminado con 45.000 millones, eso de forma trimestral, y de forma a 9 meses empezaron con 42.000 millones y ahora tienen 45.000 millones, todo eso porque por supuesto les ha sobrado 2.300 millones y 12.000 millones, que es lo que ves ahí, lo que al final eso hace pues que la compañía siga acumulando caja, y en este caso pues tiene sentido que este tipo de empresa siga destinando a reinversión en el negocio, a recompras de acciones y por supuesto el pago de dividendos, para ver que nosotros como accionistas nos vemos beneficiados de todas estas decisiones o gestión del capital. Por supuesto, si bajamos un poco más para ver también el resultado por segmentos, aquí podemos ver tanto la publicidad, familia de aplicaciones, laboratorio de realidad o Reality Labs, donde aquí podemos ver en detalle que por ejemplo el apartado de publicidad ha pasado de 33.000 a 39.000 millones, más otros ingresos pequeños, lo que hace que familia de aplicaciones pase de 33.900 a 40.000 millones, esto trimestralmente. Y fíjate que luego el laboratorio de realidad o Reality Labs pues simplemente lo que ha aportado positivamente son 270 millones, y fíjate que a 9 meses 1.063 millones, cuando también la parte de ingresos pues ha pasado de 93.000 millones a 115.000 millones, lo que quiere decir que en este apartado la parte del laboratorio de realidad pues no aporta tanto, pero luego fíjate que en el apartado de gastos, que es lo importante y precisamente por lo que al mercado no le ha gustado, fíjate que en la parte de familia de aplicaciones para generar 40.000 millones pues han tenido que gastar 21.000 millones, esto de manera trimestral, y de manera a 9 meses pues han tenido que gastar 58.000 millones para generar esos 115.000 millones en el apartado de familia de aplicaciones. Pero luego fíjate que en Reality Labs, fíjate que han tenido que gastar 12.000 millones a 9 meses o 4.400 millones para generar 270 millones o 1.063 millones, donde obviamente esto no le gusta al mercado, y el mercado siempre es de los que piensa que todo este gasto, si evidentemente no lo tuvieran, pues serían más ingresos para la compañía. Pero recuerda que esto es una visión cortoplacista, ya que si la empresa deja de invertir, deja de innovar, esto quiere decir que el crecimiento futuro se podría haber afectado. Y gracias a esa fuerte reinversión en la compañía, donde por supuesto están innovando, están desarrollándose y están saliendo nuevas cosas para que digamos la compañía pueda desarrollarse y generar mayores ingresos,
pues digamos que todos estos gastos, o más que gastos, incluso reinversión en el negocio, puede ayudar a la empresa a seguir creciendo fuertemente. Sin embargo, el mercado no opina eso y lo único que está viendo de forma numérica es que se han gastado 4.400 millones para generar 270 millones, o que han gastado 12.700 millones para generar 1.063 millones, cosa que esto no le ve mucho sentido. Pero como te digo, aquí es donde debemos hacer el análisis de en qué tipo de negocio estamos invirtiendo, y esta empresa necesita estar innovando constantemente. Por tanto, es importante que sigan destinando capital a la reinversión del negocio y a innovación y desarrollo, o investigación y desarrollo. Y como último punto, aquí la compañía nos hace ciertos ajustes donde lo que nos interesa realmente es el apartado final para calcular el free cash flow, donde la compañía nos muestra que parte del cash flow operativo al que le resta el CAPEX, que en este caso, como puedes ver, son los 8.000 millones o 22.000 millones, y luego también pagos de capital por arrendamiento, lo que quiere decir que el free cash flow final trimestralmente sería de 15.000 millones y de 38.900 millones. Por tanto, como ves, los resultados de Meta han sido muy buenos, han sido muy positivos. Si es verdad que la única parte negativa que le achaca el mercado, y es por esa la razón por la que el mercado ha tumbado la compañía un 3,75% en post-market, de los 591 que cerró hasta los 569, pues esa es la principal razón por la que el mercado ha decidido tumbar la compañía, por el apartado de Reality Labs. Aunque, como siempre te digo, también es verdad que las noticias siempre intentan buscar cualquier justificación que justifique esa caída en bolsa, porque ahora, si vamos al apartado de ticker, y en este caso pongo ya no Microsoft sino Meta para ver realmente qué es lo que tiene la compañía, fíjate que esta empresa lleva un impresionante crecimiento del 95% en el último año. Esto, obviamente, si la compañía ha crecido muchísimo en el último año, también ha hecho que el múltiplo de valoración haya subido. Y de hecho, aquí podemos ver como por free cash flow está cotizando a 31 veces, como sabes, por esa distorsión de la inversión en CAPEX, pero si miramos el PER, que está menos distorsionado, podemos ver cómo está a 25 veces, que es un múltiplo razonable para Meta. Sin embargo, también tienes que tener en cuenta que Meta generalmente o normalmente está castigada por los múltiplos debido a, digamos, los excesos regulatorios, es decir, el hecho de que esté en el centro del huracán, y hace que el mercado, digamos, que tenga cierta incertidumbre por la compañía. Por eso, precisamente, aunque Meta normalmente pueda merecer un múltiplo de 25 veces, lo normal es que la encontremos a 24, a 22, a 23, etcétera, etcétera. Pero 25 veces, ojo, sigue siendo un múltiplo razonable, y eso que, como sabes, Ticker todavía no ha actualizado los datos porque aquí está registrado 591. Si contabilizamos la pequeña bajada, todavía estaría por debajo de las 25 veces, aproximadamente en unas 24 veces y media. Y luego fíjate que la compañía, si es verdad que reparte dividendos, pero como ves, el payout es del 5% y prácticamente lo que representa de rentabilidad es prácticamente nulo, es decir, es un pequeño porcentaje. Por tanto, ahora mismo no voy a tenerlo en cuenta, aunque sí es verdad que si poco a poco van creciendo el dividendo, con el paso de los años puede ser una rentabilidad adicional a largo plazo. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es irme a la parte de valoración para ver efectivamente cómo por PER la media de esta empresa en el último año son 23 veces, cuando está cotizando a 25. Fíjate que a 3 años la media sería de 20 veces, a 5 años de 22 veces, a 10 años de 26 veces, y fíjate que el histórico completo, esta compañía más o menos ha estado cotizando en torno a las 30 veces. También es verdad que esta compañía antes tenía crecimientos más agresivos, por eso el mercado estaba dispuesto a pagar múltiplos más elevados, pero obviamente digamos que lo que tenemos que mirar es la parte normalizada, sobre todo de los últimos años, donde aquí vemos más o menos unas 22 veces, 23 veces, que es el múltiplo que más o menos de media ha pagado el mercado. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que Meta ahora mismo está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial, y es verdad que a pesar de lo que vimos hace pocos años, cuando la compañía cayó hasta prácticamente los 89-90 dólares por acción, donde habían decidido destinar mucho capital en reinversión en la parte del metaverso y se dieron cuenta de
de que no era lo más acertado y sin embargo parte de esa inversión la pasaron a inteligencia artificial, cosa que eso está dando mayores beneficios para la compañía, pues obviamente eso ha hecho que la compañía pase de esos $90 hasta los prácticamente, como te decía, 500 y pico dólares por acción, lo que eso obviamente ha hecho que el múltiplo de subida desde 2022, que el mercado nos la estaba ofreciendo, como puedes ver aquí, a 13 veces, y eso es un caso atípico porque fíjate que incluso en pandemia ni siquiera llegó a pagar eso, sino 16 veces como mínimo, pues esto por supuesto es una circunstancia atípica, lo que realmente hace que distorsione a la baja el múltiplo y perfectamente estas 22,49 veces podrían ser más 23 o 24 veces de media, que yo creo que es lo correcto. Por tanto, ¿qué es lo que voy a hacer con esta empresa? Vamos a ir al apartado de estimaciones y aquí sí tengo que decir que en este caso las estimaciones las voy a hacer yo porque no me creo lo que están poniendo aquí los analistas. Fíjate que por ejemplo para 2024 se espera que el crecimiento de Meta, cuando queda solo un trimestre, que sea aproximadamente en ingresos del 20%, pero luego los analistas estiman un crecimiento del 14, del 12, del 9 y del 8, cosa que para mí no tiene ningún sentido, porque normalmente esta compañía, si miras el histórico, jamás en ningún momento ha bajado de crecimientos del 20%. No quiere decir que ahora de aquí en adelante vaya a tener crecimientos del 20%, pero lo lógico es que si una compañía tiene cada vez más tamaño y también está innovando en otras partidas u otros segmentos, como puede ser la parte de inteligencia artificial, obviamente eso haga que se impulse todavía más el crecimiento, y en caso de ralentizarse la compañía, que sea más progresivamente, es decir, que pasar del 20 pues pase al 18, luego pase al 17, luego pase al 16, luego al 15, es decir, progresivamente que vayan cayendo el crecimiento de esos ingresos, pero es que en este caso caer en tan solo 4 años del 20% al 8% a mí me parece exagerado. Y de hecho, si vamos al apartado de los EPS, donde sabes que la compañía recompra las acciones de manera agresiva, fíjate que debido al crecimiento o estimaciones tan bajos de los ingresos, pues el crecimiento de los EPS está por encima, pero fíjate que tampoco tiene sentido. Por ejemplo, aquí estamos viendo que para 2025 14%, 15%, 10% y 6%. Fíjate que esto no tiene sentido porque una compañía que recompra agresivamente acciones, los EPS no pueden crecer al 6% cuando los ingresos te están creciendo al 8%. Por tanto, estas estimaciones, como ves, desde mi punto de vista, son erróneas. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues me voy a ir a MoneyChimp y voy a hacer los cálculos partiendo, por supuesto, de lo que van a presentar en 2024, siendo un poquito más conservador. Aquí puedes ver que hay 21,42 de EPS y en base a esto le voy a aportar un crecimiento que yo creo que es razonable para los EPS, teniendo por supuesto en cuenta el crecimiento de ingresos que podría ser más lógico para esta empresa. Por tanto, me voy a ir aquí a MoneyChimp, donde realmente en la parte de interés compuesto voy a poner en primer lugar los no 21,42 sino 21. Voy a poner 21 por aquí de EPS, en este caso a 4 años porque es hasta 2028, y un crecimiento moderado que perfectamente podría ser del 14, del 15 o del 16%, yo voy a poner de media del 15% que van a crecer esos EPS. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que los ingresos, y por eso lo voy a justificar, estos ingresos de aquí como mínimo si pueden crecer al 12, 13%, es decir, para mí este 9 y este 8 me viene sobrando, porque la compañía, si va a caer los ingresos, no va a caer tanto, sobre todo por todas las ventajas competitivas que tiene y por las subidas de precio en publicidad digital, el crecimiento que está teniendo tanto en familia de aplicaciones, tanto en la parte de inteligencia artificial, tanto además en la parte de nueva innovación y todo el desarrollo que está teniendo, incluso en el apartado de nuevas gafas virtuales. Todo esto, por supuesto, atrae más ingresos para la compañía. Por tanto, es lógico pensar que en caso de que los ingresos se vayan deteriorando con el tiempo, sea más progresivamente o lentamente, pero no tan agresivo como esto. Por tanto, si la compañía crece al 12, 13% los ingresos, con que recompren agresivamente las acciones como han estado haciendo hasta ahora, es muy factible que crezcan un 14, 15, 16% en EPS. Precisamente es por eso
por lo que yo creo que podrían llegar a 36,73 cuando fíjate que los analistas aquí dicen que los EPS es 33,41. De 33,41 a 36,73, fíjate que ya hay una diferencia importante, por lo que si yo me voy a la calculadora y pongo en este caso 36,73, fíjate que voy a poner de forma conservadora para esta compañía unas 23 veces, que más o menos es el múltiplo medio, teniendo en cuenta que esta compañía siempre va a estar en el ojo del huracán, y precisamente por eso muchos gobiernos van a ver muchas intenciones o malas intenciones de poner multas, de intentar dividir la empresa, etcétera, etcétera, lo que estaría justificado que esto se multiplicara por 23 veces, lo que quiere decir que serían 884 de precio objetivo. Si yo esto mismo, fíjate que me voy aquí a la parte de retorno y pongo este precio que sería el 884, que lo voy a poner por aquí, 884, 884, 844, y esto lo comparo con el precio actual que sería 567, pues voy a poner aquí 567, fíjate que esto a tan solo 4 años sería un crecimiento del 10,46%, y esto, como ves, sería de forma conservadora. ¿Por qué? Precisamente porque, como ves, el crecimiento de los EPS que yo he calculado más o menos son razonables, pero le he asignado unas 23 veces. Obviamente, si en lugar de asignarle 23 veces le asignara 25, es decir, 36,73, voy a poner aquí 36,73 y esto lo multiplico por 25, que es el múltiplo actual, fíjate que ya el precio objetivo sería 918, lo que quiere decir que si aquí pongo 918 a 4 años, fíjate que ya estaríamos hablando de un 12,8, prácticamente un 13% anualizado. Por tanto, como puedes ver, invertir en Meta, que es una empresa que tiene enormes ventajas competitivas, te puede proporcionar un crecimiento de doble dígito de entre el 11 y 13%, que no está nada mal para el tipo de negocio que es, y obviamente si esta compañía bajara un poco más, seguramente te llegaría a ofrecer un 15%. Por ejemplo, en estos casos, ¿cuánto tendría que bajar, por ejemplo, esta compañía si quisieras obtener un 15% anualizado? Pues esto es tan sencillo como venir aquí y, por ejemplo, poner 530 en lugar de 567, fíjate que pongo 530 y fíjate que ya la rentabilidad se acerca a ese 15%. Esto no quiere decir que no tengas que comprar la compañía ahora o que la tengas que comprar a 530 ni nada de esto. No es ninguna recomendación de compra, simplemente es para que sepas en cada momento cuánto vale la empresa y en base a eso qué rentabilidad puedes obtener. Yo, por ejemplo, si a mí me interesa obtener ese crecimiento del 12-13%, quizás puedo aportar una pequeña parte de mi cartera a esta inversión, pero por supuesto esto dependerá de lo que tú quieras para tu cartera. Por tanto, como puedes ver, tanto Microsoft como Meta han presentado muy buenos resultados. Si es verdad que están a múltiplos que podríamos catalogar de razonables, pero algo exigentes para la situación actual, y por supuesto a medio y largo plazo te pueden ofrecer una rentabilidad de crecimiento de doble dígito, y si decidieras invertir a muy largo plazo, ambas compañías, como puedes ver, te ofrecerían un increíble retorno para tu cartera. Y nada, esto ha sido el vídeo de los resultados de Microsoft y Meta, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.